Muy buenos días. Esta va a ser una entrevista para ver el ámbito laboral de derecho en el que vamos a entrevistar a un abogado. Eh, Nos presentamos. Yo soy Giri Sacala y mi compañero Benjamín Leiva. Nuestro objetivo de la entrevista es comunicar el ámbito laboral de derecho, ver en qué tipo de instituciones trabajan, cómo construyen el conocimiento en el ámbito laboral, cómo comunican el conocimiento, qué tipo de particularidades tiene este lenguaje y la ética profesional. Serán respondidas varias preguntas de diferente ámbito para tener un mayor entendimiento del trabajo y así ver el potencial para desarrollar en la profesión legal. Un abogado es un profesional del derecho encargado de asesorar, representar y defender los intereses de personas naturales o jurídicas en distintos ámbitos legales. Para ejercer su labor de manera efectiva, deben reunir una serie de características claves que lo distinguen, como el conocimiento jurídico. Un abogado debe tener un dominio profundo en las leyes, normativas, jurisprudencias y doctrinas jurídicas, además de mantener constantemente actualizadas las nuevas leyes que van saliendo. Capacidad de análisis y argumentación. Es fundamental que tenga una mente crítica y analítica, capaz de interpretar normas, evaluar situaciones complejas y construir argumentos jurídicos sólidos y convincentes. Habilidad de comunicación. Deben expresarse con claridad, precisión y persuasión, tanto de forma oral como escrita. Esta habilidad es esencial para defender posiciones ante tribunales, negociar acuerdos o redactar documentos legales. Una ética profesional. La integridad, la confidencialidad y el respeto por las normas deontológicas son pilares esenciales en la conducta de un abogado. Su actuar debe estar guiado principalmente por la ética, priorizar siempre la justicia y los derechos de sus clientes. Empatía y compromiso. Un abogado debe comprender la situación de sus clientes, se involucra en sus casos con responsabilidad y busca soluciones justas, equilibradas al problema. La gestión del tiempo y organización. Dado que suelen manejar múltiples casos simultáneamente, es crucial que el abogado sea organizado, cumpla plazos y administre eficientemente su carga de trabajo. Ya. Una vez terminadas las características, vamos a presentar la trayectoria del entrevistado, que es abogado Hanna Sakala, que es abogado de derechos de aguas, asesor parlamentario y gestor de intereses. Ha sido vicepresidente de la Federación de Entidades Chileno-Árabes, delegado por Chile a diversos congresos panamericanos, árabes panamericanos. Ha sido en periodos director de la Federación Palestina y de la Comunidad Palestina de Chile. Actualmente es director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile y se está haciendo un diploma en gestión de intereses y lobby internacional en la comunidad de Salamanca de España. Ya, doy comienzo a esta reunión sobre el ámbito laboral de un abogado. Primero presentando al entrevistado, Hanna Sakala. Hola, hola. ¿Nos podrías decir tu trayectoria? Bueno, soy abogado, estudié en Viña del Mar, en la Universidad Andrés Bello. Primero me desempeñé como abogado en Derecho de Aguas, luego lo hice como abogado en Derecho de Familia, que son mis dos especialidades, y hoy día me dedico particularmente a la gestión de intereses. Soy el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. Ya, bien. Eh, Demos paso a las preguntas. Ujú. El primero, las abiertas. ¿Qué actividad realiza en el trabajo para reforzar su conocimiento o el conocimiento en sí, en el ámbito laboral, los abogados? ¿Qué actividad realizan? Bueno, para los abogados siempre hay que estar estudiando permanentemente. O sea, uno nunca deja de estudiar porque las leyes van cambiando, los criterios jurídicos van cambiando, los clientes son muy diversos. Entonces,
el ejercicio de estar estudiando permanentemente es siempre. Siempre estás estudiando si tienes un caso en particular, tienes que estudiar sobre ese caso en Ya, particular. ya. No basta con la universidad casi nunca. Estudiar. ¿Y hay algún texto en específico o actividad específica que pueda ayudar a eso? O sea, siempre hay que estar leyendo de leyes, generalmente, las leyes nuevas, hay que estar leyendo sentencias, hay que estar leyendo jurisprudencia, que son como las sentencias de los tribunales de justicia, para poder estar bien informado y al día. Ya, ya. Siguiente pregunta. Laboralmente, ¿se necesitan experiencias previas eh, a la hora de desempeñarse en el trabajo? ¿Y de qué manera te puede ayudar eso? O sea, experiencias previas, cuando uno recién empieza es difícil, porque si lo hace como abogado particular, no tiene mucha experiencia más que el primer cliente. Y en base a lo que te enseñan en la universidad. Eh, pero si quieres ir escalando o desarrollándote en un rubro en particular, si quieres, por ejemplo, dedicarte al derecho de agua o al derecho de familia, la experiencia ayuda porque vas teniendo cada vez casos más complejos, o si quieres trabajar en un estudio jurídico. Los abogados generalmente pueden trabajar o trabajan solos o trabajan en estudios o se pueden dedicar a otro tipo de cosas como me dedico yo hoy día, que no es el ejercicio del derecho. Me dedico a otra cosa que es la gestión de intereses. Ya. Y por ejemplo, a la hora recién, ya, una vez titulado, eh, el criterio es muy grande a la hora de ver si tienes experiencia o no. O sea, si quieres trabajar en un estudio jurídico, generalmente saben que estás recién titulado, por lo tanto empiezas desde abajo, con menos sueldo. Y después puedes ir escalando hasta ser socio del estudio, si es que quieres, o si quieres empezar un estudio jurídico particular, cada uno se va labrando como su experiencia. Ya. ¿Cómo afecta el lenguaje a la hora de redactar informes en el trabajo? Muchísimo, porque estudiar derecho es como aprender un lenguaje nuevo. Los abogados generalmente tienen un lenguaje muy distinto al que se ocupa generalmente en la casa o con la familia. Eh, Hay vocabularios que son que tienen que ser muy precisos o palabras que tienen que ser muy jurídicas, que tienen a lo mejor otro significado que el que tienen en el uso común. Entonces, es importante tener un vocabulario amplio y además tener un vocabulario jurídico. En derecho existen diccionarios jurídicos completos de palabras que ocupan los abogados en ciertos escritos. Diccionarios jurídicos. Y a la hora del lenguaje con los diccionarios jurídicos, el lenguaje siempre tiene que ser preciso, si no me equivoco, y tienen un amplio conocimiento de las leyes. Pero, por ejemplo, en ese lenguaje preciso, como, ¿qué Hay que tanto te puede servir? muy preciso, hay muy preciso. Por ejemplo, si una persona puede estar detenida, retenida o presa, y son tres cosas distintas. Entonces hay que ocupar muy bien el lenguaje. Una persona puede estar acusada, formalizada o condenada, y son cosas muy distintas. Entonces cuando uno ocupa el lenguaje, lo tiene que hacer de forma muy precisa, porque tiene significados que tienen un contenido muy distinto a lo que uno puede decir. Por ejemplo, para que una persona esté detenida, tú dices, es lo mismo que esté presa, y no es lo mismo, son cosas distintas. O que esté retenido tampoco es lo mismo que estar detenido, son cuestiones distintas. Entonces, el vocabulario tiene que ser muy preciso porque estás defendiendo los intereses de tus clientes. Sí. Entonces, tiene que ser muy preciso. ¿Cómo es la relación en el ámbito laboral de un abogado con los otros miembros de su comunidad, o sea, con otros abogados? Generalmente es muy cordial. Uno siempre tiene que entender que está defendiendo los intereses de un cliente, que no está peleando con el otro abogado. A lo mejor uno ve en las películas que los abogados se pelean entre ellos, Sí. pero finalmente cuando salen de la sala son tan amigos como pudieran serlo en otro lugar. No, uno defiende intereses de terceras personas, ¿no?
siempre tiene que tener en cuenta de que uno no es el involucrado en el problema. Ya. Uno es un coadyuvante de la justicia, uno ayuda a que se resuelvan los problemas. Entonces, no se puede involucrar personalmente con la defensa de sus clientes. Eso es muy importante. Entonces, la relación con los otros abogados es muy cordial porque todos los abogados entienden que se trata de una defensa de los intereses. Hay abogados de todo tipo. Hay algunos abogados que sí se involucran personalmente con sus casos eh, y se lo toman más a pecho que otros, pero generalmente en el ejercicio Ya. de la profesión uno se encuentra con abogados que entienden que están defendiendo intereses de terceros y hay una buena relación. Y normalmente se comparten casos pasados para reforzar a un ámbito personal las habilidades para futuros casos con otros abogados. Eh, depende del caso, porque hay casos que son privados, donde uno no puede comentar lo que hizo, ni siquiera sus resultados, y otros casos que son públicos. Hay justicia que es pública, los casos de familia son privados, o otros casos de, no sé, cuando defiendes de quién es la casa X o de quién es el terreno, es público y uno puede ocupar ciertas teorías que a otros colegas le pueden servir. Pero generalmente las sentencias la gran mayoría de las sentencias son públicas, entonces uno puede, y los expedientes son públicos. El acceso a la justicia es pública, Ya. generalmente, esa es la regla general. Entonces, le puedes pedir a algún colega algún caso en particular si se especializa en algo en especial, pero también lo puedes buscar hoy día en internet y está. Ya. Ya. ¿Y qué importancia tiene la colaboración con otros miembros de tu comunidad en el ámbito laboral? Con otros abogados, Sí, o sí, es súper importante porque al final uno tiene que tener buena relación siempre con sus colegas y de esa manera es que uno finalmente en la vida con otros abogados va escalando, va haciendo relaciones, se van ayudando entre ellos. Es muy importante tener una buena relación con otros colegas abogados, no pelearse, no tomarse cuestiones personales, sino que ayudar a que finalmente se haga justicia. ya. ¿Qué actitudes son las más apreciadas en el trabajo? O sea, para los abogados en general, la responsabilidad. O sea, Responsabilidad. lo más importante para un abogado es la responsabilidad. Yo siempre digo, para ser un buen abogado hay que tener un 80% de responsabilidad y un 20% de conocimiento. Pero al final el conocimiento tú lo puedes adquirir leyendo, estudiando, pero la responsabilidad es un hábito permanente. Y tú nunca puedes llegar atrasado a un juicio, porque si no el juez no te deja entrar. Nunca se te puede pasar un plazo, nunca se te puede olvidar un plazo. Entonces, la Ya. responsabilidad es lo más importante para ser abogado. Y por ejemplo, y cuando uno es responsable y cumple, ¿hay algún reconocimiento? Para los abogados en general, no. Reconocimiento, si tú haces las cosas bien, probablemente vas a ganar el juicio y el reconocimiento va a ser de tu cliente, que va a estar agradecido que le solucionaste un problema. Pero reconocimientos públicos como para abogados no hay mucho. Ya. Generalmente somos los malos de la película, para un lado o para el otro, porque siempre hay dos partes, uno pierde y el otro gana. Ya. Ya. ¿Qué habilidades son necesarias para un abogado en el trabajo? Ser responsable, como les decía antes, es fundamental. Esa es la habilidad más importante. Eh, y ser muy estudioso. O sea, estudiar finalmente es lo que te lleva a ser un buen abogado. Más habilidades que eso no, no se requieren. A lo mejor cuando hay juicios que son escritos y hay juicios que son orales, como los que ustedes ven en la tele, Sí. a lo mejor la elocuencia es una buena habilidad, ser elocuente para tratar de conmover o de persuadir al juez que te encuentre la razón. O sea, Sí, la elocuencia puede ser una buena habilidad cuando se trata de juicios orales. Y también escrito, porque también hay que ser elocuente para escribir y ordenado.
Cuando uno se enfrenta a un juicio, tiene que entender que la persona que te va a juzgar no conoce el caso, no sabe cuál es de dónde nace el problema que tú tienes. Entonces, hay que ser muy habilidoso también para explicarle de forma sintética, y Sí. no tan extendida, de forma sintética, porque los tiempos generalmente en la justicia para poder explicar o argumentar son cortos. Ya. Y entre las diversas instituciones que un abogado puede trabajar, como hay una más desafiante que otra. Hay de todo. Yo he tenido estudios jurídicos solo, he tenido estudios jurídicos con socios, he trabajado en instituciones, he trabajado en directorios. eh, entonces hay muchos lugares donde puede trabajar un abogado. Hoy día yo trabajo defendiendo los intereses de la comunidad palestina en Chile, pues soy abogado y soy director ejecutivo de la comunidad. Entonces, no solo en un juicio puedes desempeñar tu carrera, sino que también en otros ámbitos puedes desempeñar tu carrera. ¿Y qué es lo más desafiante en sí de trabajo? ¿Qué es lo más desafiante? Em, mantenerse siempre, eh, mantener siempre los pies como en la tierra para poder explicarle a tus clientes lo que es posible o lo que no es posible. Uno al final se vuelve más, en los casos de familia, por ejemplo, uno es más consejero en la familia para tratar de llegar a justicia. Hay personas que no, que a veces piden más de lo que se puede dar. Entonces, lo más desafiante es como tratar de explicarle a la gente hasta dónde se puede llegar. Mm. Y, por ejemplo, ¿hay algunas contraindicaciones a la hora de ejercer como abogado? Si eres flojo, no seas abogado. Ya. Ya. Benja, sigue tú con las preguntas. ¿Qué es lo más desafiante a la hora de entrevistar a un cliente? Lo más desafiante, hacer que pueda confiar en ti. Uno siempre le dice a las personas que ni a los curas ni a los abogados se les miente. Porque si un cliente te miente, tu defensa no va a ser la mejor. Entonces, lo más desafiante es que la gente logre confiar en ti, que te pueda contar toda la versión, toda la historia de sus hechos para que tú puedas hacer una buena defensa. Entonces, lo más desafiante es lograr que confíen en ti. ¿Y el cliente te puede meter en problemas por algo que él haya hecho? Si te mintió y por accidente tú le No, seguiste. va a perder él. Eh, no tiene muchas implicancias para los abogados. En ese sentido, los abogados están bien resguardados. Si uno, siempre y cuando uno mantenga el secreto profesional, y actúe de forma responsable, ¿no? Ya. Pero no, si te mientes, se perjudica a él nomás. Benja. ¿Cuál es el aporte del trabajo del abogado en la sociedad? Puta, mucho, porque los abogados son coadyuvantes del sistema de justicia. Sin los abogados sería imposible hacer justicia. Los abogados tienen que defender los intereses de las personas, cualquiera sea. O sea, todos en Chile tienen derecho a la justicia. Si no hubiesen abogados, no habría justicia. Eso es lo más importante. Los abogados se encargan de que cada persona tenga lo que se merezca. A la hora de redactar informes o leyes, ¿se colabora con otros miembros de tu comunidad? A veces, si tú no tienes los conocimientos, todos los conocimientos, o no sabes dónde buscar, y otro colega te puede ayudar o guiar, uno pide consejo y sí se colabora con ellos. Y, por ejemplo, hay conflictos como si hay un caso y tú te estás enfrentando a un abogado, ¿puedes generar conflictos con ese abogado? Es difícil, pero hay casos en que abogados sí se enojan cuando uno está defendiendo intereses de sus clientes. Pero eso pasa porque cuando le pasa eso a un abogado, generalmente es porque
el otro abogado se involucró mucho, se involucra mucho en el caso. Nosotros no deberíamos involucrarnos tan personalmente en los casos y siempre actuar con rectitud. Eso es lo más importante. O sea, para un abogado tiene que siempre actuar con rectitud. Te podrías enojar con otro abogado porque no actuó de una buena forma. Eso puede pasar. Ya. ¿Se recibe algún reconocimiento formal al menos una vez al año? No, no hay mucho. Depende de los trabajos, depende de donde se trabaje. Hay oficinas de abogados donde sí te reconocen, otras oficinas no. Y generalmente si trabajas solo tampoco. Te pueden reconocer en tu casa, pero públicamente no hay mucho reconocimiento. Por ejemplo, para un abogado, ¿cómo son los bufetes de abogados? Hay distintos tipos de bufetes de abogados. Hay abogados donde uno puede, o hay estudios jurídicos donde uno puede entrar como socio del estudio y ser dueño del estudio, donde pueden trabajar otros abogados que tengan menos rango que tú, o puedes ser tú un abogado independiente y ser tu propio estudio jurídico. Hay Ya. muchas formas de asociarse como abogado. Hay abogados que sin ser socios arriendan una oficina común y no tienen ningún caso en común. Solamente comparten el piso o la oficina, por ejemplo. Ya. ¿Es común que ocurran conflictos con clientes en el trabajo? Eh, no es común, pero sí pasa harto, porque generalmente uno nunca sabe lo que va a opinar el juez de tu caso, entonces puedes ganar o perder y puede ser que eso te traiga conflictos con tu cliente porque tu cliente quería más o quería menos o no quería que lo condenaran y resultó condenado. Eh, pero en la mayoría de los casos la gente entiende las circunstancias porque uno igual les dice antes Ya. lo que va pasando. ¿Un abogado puede ejercer en más de un área a la vez? Yo lo hago, yo ejerzo en varias áreas a la vez. Tengo un estudio jurídico, soy parte de un estudio jurídico y también tengo otro trabajo, como les comenté. Se puede, y también se puede ejercer no solo en otro trabajo, sino que se puede ejercer en distintas áreas del derecho. Ya. El derecho da para mucho, ¿El secreto profesional se mantiene después de que el caso haya finalizado? siempre, siempre. Nunca el secreto profesional es hasta la tumba. No, no se puede contar los casos ni lo que te cuente tu cliente. Y está protegido por ley además. ¿No? Tampoco nadie puede obligarte ni sacarte información de otros clientes. Ya. Y por ejemplo, em, te puedes especializar en un solo tipo de casos, ¿verdad? Sí, o puedes hacer distintos casos. Yo me especialicé en un principio, por ejemplo, en el derecho de aguas, que nadie conoce lo que es eso, pero defendíamos, por ejemplo, comunidades de agricultores por las disputas que tenían por el agua, o también trabajé en derecho de familia y ahí trataba de solucionar cuestiones de familia, como divorcios, adopciones, pensiones de alimentos y otras cosas. Ya, ya, ya. ¿Cuál sería la consecuencia de romper el secreto profesional? Para romper el secreto profesional, bueno, tu cliente te puede demandar. Si alguien te roba un secreto profesional, tú también puedes demandar a esa persona, puedes pedir perjuicios, pero puedes ser objeto de alguna sanción. Por ejemplo, si como abogado yo quiero ejercer en el ámbito internacional, ¿qué es lo complejo allí? No hay nada complejo, solo hay que estudiar y tratar de ir enfocándose en un área en particular. Si quieres trabajar como abogado de defensa en el ámbito internacional, que puede ser muy amplio también. Puedes trabajar en el derecho internacional económico, privado, el derecho internacional público, que es la Naciones Unidas, la defensa de los derechos humanos, etcétera.
solo estudiar, especializarse y buscar oportunidades en ese ámbito de cosas. Mm. Y como, ¿cuál es la organización que hay detrás de, por ejemplo, un juicio, un caso? ¿Cuál es la organización? La justicia en general, el poder judicial, donde están los jueces, hay un actuario, eh, hay toda una estructura del poder judicial que se dedica a llevar los casos. Sí. Pero generalmente un juez, un actuario, los abogados, pero eso. Y normalmente, ¿cómo se preparan para los casos? Hay que estudiar mucho. Primero, conocer la historia completa de tu cliente, saber qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, estudiar y entregarle alguna alternativa y después eso hacer que un juez lo entienda y te encuentre la razón. Y por ejemplo, ya, esta es una pregunta igual parecía a otra, pero hay disputa puede haber disputa con jueces. Sí, claro, los jueces tampoco, los jueces son abogados que tienen un cargo distinto al tuyo, pero los jueces son igual de abogados y los abogados nos equivocamos, los jueces también se equivocan. Ya, Eh, y si un juez, y por eso que en Chile existen, y en casi todo el mundo, existen distintas instancias, es decir, distintos niveles. Yo primero voy a la justicia civil ordinaria, un tribunal de primera instancia. Si pierdo, puedo ir a la Corte de Apelaciones, y si pierdo nuevamente, puedo ir a la Corte Suprema, y si pierdo en la Corte Suprema, puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, y puedo demandar al Estado de Chile. O sea, siempre hay instancias, justamente porque uno entiende que la justicia también es humana y se puede equivocar. ya. Y los jueces también pueden tener sesgos, pueden tener ideas preconcebidas, se pueden equivocar, pueden no ser imparciales, y ahí están los abogados para ayudar que efectivamente se haga justicia. Sí. Y normalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer un abogado para ascender al rango de un juez? Tiene que estudiar, hay una academia en Chile que se llama la Academia Judicial. Uno estudia, entra a la academia y se titula, entre comillas, de juez. Hay distintos tipos de jueces. Un juez de policía local no necesariamente puede entrar a la academia, pero un juez civil sí. En la fiscalía, en los juicios penales, también hay que postular ser parte de la academia judicial. Um, perdón, para los jueces. La fiscalía uno postula de manera distinta, no necesariamente tiene que pasar por la academia judicial, puede postular como abogado, pero hay una carrera. Ya. Cualquier caso puede llegar a la Corte de Apelaciones. Cualquier caso puede llegar a la Corte de Apelaciones y cualquiera puede llegar a la Corte Suprema. Hay casos y cuestiones que son inapelables, que no se pueden apelar, pero son muy pocas. Mm, Prácticamente no existen. La justicia siempre va a resguardar que exista la doble instancia, ya. que las cosas siempre se revisen 2 veces o hasta 3 veces. ¿Y qué tipo de casos serían inapelables? No, no casos, ciertas cosas durante un juicio. Por ejemplo, si uno le pide a un juez, yo quiero que interrogue, llevar a Giries como testigo. Y el juez me dice, no, porque Giries es sobrino de Hanna. Y saco una resolución, yo esa resolución no la puedo apelar. Ya. ¿Mm? Son cosas muy específicas. Sí, por ejemplo, para llevar un caso a la Corte Suprema, ¿cuál es el procedimiento? O sea, tienes que haber pasado por las otras instancias. O sea, tienes que tener una sentencia. Y la Corte Suprema revisa ciertos casos, no todos. No todos logran llegar a la Corte Suprema. Son casos que se tiene que revisar primero la admisibilidad, decir que el caso esté bien fundamentado para llegar a la Suprema, y luego de eso la Corte Suprema recién va a entrar a revisar tu caso. Mm, bien. ¿Qué más? No, pero, Benja, Em,
¿La ética podría llegar a ser también una habilidad esencial en el trabajo? La ética, Sí. o sea, la ética no es una habilidad. Eh, Puede ser la moral una habilidad, pero la ética son principios generales. Eh, pero sí, uno tiene que actuar siempre con rectitud y con ética, que va de la mano con la responsabilidad. Mm. Normalmente, igual los abogados se van formando su propia ética, pero normalmente los casos siempre van apegados a la moral o más a las No, leyes. la ética son principios generales. La rectitud es ético, pero la moral, ser moral o inmoral, es una persona. Mm, Son cualidades personales. La ética son principios generales que generalmente la sociedad dice que es ético y que no es ético. Y la ya. moral es cómo uno se enfrenta a esa ética. Si me enfrento apegado a esa ética, yo soy una persona ética, soy una persona moral. Y si no, soy una persona no ética o inmoral. Son conductas, principios generales y conductas. Y hay leyes o casos no, que por ejemplo no sean morales, o sea, Muchos. que mucho. Sí. O sea, hay gente que demanda sin ningún sustento o solo para conseguir otro tipo de objetivos. Y hay abogados que se prestan para eso y que tampoco actúan moralmente bien o éticamente correcto. Mm. Pero pasa mucho, no pasa poco. De hecho, cuando tú llegas a la justicia es cuando no puedes conversar, cuando no eres capaz de conversar es cuando llegas a la justicia. Generalmente la gente debería solucionar sus problemas o intentar solucionar sus problemas solos. eh, y cuando ya no puedes solucionar tus problemas solos, vas a la justicia. Ahí es cuando interviene un juez. Uno dice que el ejercicio del derecho es de última ratio, es la última instancia. Ahí es cuando entra la justicia, cuando ya no hay más instancias. Cuando ya, por ejemplo, si ustedes dos pelean quién hizo mejor el trabajo y no se pueden poner de acuerdo en quién lo hizo mejor, finalmente un juez es el que va a definir porque ustedes no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, la última instancia. De última La instancia. justicia. Sí. Ya. Bueno, ya iríamos terminando y damos la despedida a Hanna Sakala, el abogado. Ya, gracias. Muchas gracias por presentarte aquí. Vale. Ya, una vez vista la entrevista, vamos a pasar a la conclusión. Que sería que, en resumen, la entrevista nos permite visualizar la complejidad del compromiso de un abogado, de lo que conlleva la práctica de la abogacía. Hemos aprendido que más allá de aplicar la ley, hay que tener ética. El ejercicio de esta profunda profesión requiere un gran sentido de ética y una constante búsqueda de información. Para ser un buen abogado hay que tener capacidades como el análisis de casos, la comunicación, la resiliencia y un lenguaje, por así decirlo, muy concreto, porque no es lo mismo decir retuvieron a alguien a detenieron a alguien. Y no deben ser personales los casos, porque de ahí el abogado no va a estar con claridad y va a ser parcial. Ahora pasemos a la siguiente parte. Finalmente, la entrevista nos recordó que el camino en la abogacía no es lineal, sino que está lleno de retos que en cada paso impulsan el crecimiento personal y profesional. Esta breve pero enriquecida encuentro nos llevamos una reflexión sobre la importancia de la justicia como pilar fundamental en la convivencia social, sobre la relevancia de formar
profesionales competentes para asegurar que se haga justicia en la sociedad. Esta experiencia nos invita a valorar el aporte de cada profesional del derecho y a considerar el impacto positivo que una actitud ética y dedicada puede tener en nuestra sociedad. Sin duda, el testimonio brindado es una fuente de inspiración y aprendizaje, especialmente para aquellos que están en proceso de definir su camino académico y profesional. Y una vez visto esto, nos despedimos.